Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Guillermo, dicen que la silla perfecta de la buena salud debería tener tan solo 3 patas: la nutrición, ejercicio regular y descanso adecuado. Pero yo creo que quizás deberíamos añadir 2 brazos a esa silla, ¿no? Y yo creo que sería, pues, la higiene y, cómo no, la vacunación, aunque a muchos les cueste entenderlo. Sí, yo nunca he visto una silla de 3 patas con 2 brazos. Igual hay que proponerlo como diseño, igual estamos dando una idea a IKEA, ¿eh? Ojo con esto. Pero sí, te compro la metáfora totalmente, ¿vale? Sin duda que la vacunación representa un papel imprescindible en la prevención de patologías y por eso estamos hoy aquí, para hablar de ella. Bueno, Guillermo, y sin más, vamos a pasar a la dosis de datos porque tengo muchísimas ganas de presentaros a la invitada de hoy. Vamos allá. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, de 2011 a 2019 la cobertura de vacunación mundial se estancó en torno al 85%, lo que provocó que la polio fuera erradicada de todos los continentes a excepción de algún caso aislado en Afganistán y Pakistán en 2020. Quizá nuestra invitada incluso pueda darnos alguna información algo más reciente sobre este tema que creo que empieza a preocupar. Segundo, durante la temporada 2021 se alcanzaron porcentajes récord de vacunación de la gripe en España, casi el 68% en mayores de 65 años, más del 79% en embarazadas, más del 80% en profesionales sanitarios, récords absolutos y que no se habían producido, yo creo, nunca en la historia de la vacunación antigripal en España. Y por último, un dato internacional, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF, revela que durante el 2021 un total de 25 millones de niños dejaron de recibir sus vacunaciones rutinarias. ¿Por qué? Pues yo creo que todos os lo podéis imaginar. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, la vacunación infantil mundial ha experimentado el mayor descenso sostenido de los últimos 30 años. Entiendo que no solamente por la COVID en sí, sino porque un montón de recursos de esta producción de vacunas fueron derivados precisamente a la vacunación de la COVID-19. Hay que recuperar el camino hecho. Eso te iba a decir, hay que recuperarlo y yo creo que, pues esto está 2022, 2023 y yo creo que poco a poco vamos volviendo a la rutina normal con el tema de las vacunas, sobre todo en niños. Pero sí que es cierto que sería una pena descender esa vacunación que has dicho de gripe que sucedió durante el periodo COVID y, bueno, que todavía sigue, pero durante el mayor periodo COVID, que la verdad es que es envidiable y maravilloso. Yo creo que en esa época, pues tendríamos que intentar potenciar que teniendo la vacuna de la gripe, pues que la gente un poco pues se vacunara para evitar que más gente se contagiara. Pero bueno, no voy a enrollarme yo con esto, sino que vamos a traer a un experto en vacunas para poder hablar mucho mejor hoy, ¿no? Por favor, preséntanos. Bueno, pues vamos a la dosis de conocimiento. Hoy tengo el honor de presentaros a Rosarito Cáceres. Ella es farmacéutica y forma parte del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Es tesorera y de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Bienvenida, Rosarito. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, para empezar, yo siempre hago preguntas un poquito más complicadas, pero hoy a ti, porque me caes muy bien, te voy a hacer un favor y quiero que nos expliques un poquito en qué consiste o háblanos de la Asociación Española de Vacunología y un poco, pues, cómo trabajáis, un poco así la estructura.
Pues la Asociación Española de Vacunología es una asociación a nivel nacional en la que profesionales de la salud pues podemos asociarnos y que, como su nombre indica, pues se centra en el estudio de las vacunas y de bueno, todo lo relacionado con las enfermedades infecciosas. Entonces hay como el concilio de Elrond, ¿no? En El Señor de los Anillos hay preventivistas, Me encantan las hay... referencias frikis. Sí, Sí. pues hay gente de todos los ámbitos. Dentro de la medicina, pues como os digo, hay preventivistas, hay muchos pediatras también, bueno, compañeros de la medicina del trabajo, profesionales de salud pública, y después estamos pues las enfermeras y los farmacéuticos, que aunque somos el grupo minoritario, porque el mayoritario no son los médicos, sino que son las enfermeras, vamos aumentando día a día y vamos creciendo. Y, hombre, será súper interesante que fuéramos un número lo suficientemente grande como para hacer una representación que se merece la farmacia, ¿no? Que somos los profesionales sanitarios más cercanos a la población, que dispensamos vacunas y que sobre todo estamos con ellos resolviendo mitos y, como ahora pues iremos Sí. comentando. Entonces, ¿qué aporta la Asociación Española de Vacunología? Principalmente conocimiento. Los compañeros que yo tengo son o sea, son súper profesionales de prestigio nacional e incluso internacional, gente que sabe muchísimo de vacunas, y lo que se hace sin parar es aprender. Me gusta mucho que sea una asociación multidisciplinar. Cuando yo empecé en el mundo de las vacunas no había ninguna asociación en la que yo pudiera formar parte, ¿no? Ahora hablaré del Comité Asesor de Vacunas, por ejemplo, pero son solo pediatras, y ahí sí, incluso no solamente podía yo asociarme, sino que formo parte de la junta directiva y tomo Madre decisiones mía. como un miembro más. Y luego una cosa que tiene muy buena es que es una sociedad muy barata, son 30 euros al año, y a cambio pues tienes un montón de becas, la suscripción a la revista Vacuna. Ya con solo asistir a una formación, a un curso, hay incluso veces que los simposios y los congresos tienes una beca de transporte y alojamiento, o sea que creo que compensa, que por muy poco obtienes muchísimo. Sobre todo Ah, relacionarte con gente tan buenísima en el mundo de las vacunas. Te tienen que gustar las vacunas, porque ahí sí que somos frikis, ahí somos ultra frikis. Pero si te gustan las vacunas, la asociación que yo te recomiendo a la que perteneces. pues oye, a mí me has convencido, ¿eh? La verdad. Me alegro. Porque si por 30 euros consigues todo eso, vamos, Sí, a está veces es fenomenal. más de lo que en otro sitio, nunca se sabe. Sí, 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 está fenomenal. Entiendo que desde la página web de la Asociación Española de Vacunología podemos comenzar este proceso de asociación, ¿no? Sí, es muy sencillo además. O sea, te escribes y nada, rápidamente te contestamos, y, por supuesto formas parte de la asociación. Tenemos eso, sobre todo sanitario, y hay algunos incluso que son relacionados con la salud, pero por ejemplo tenemos periodistas de la salud, que Ujú. hay compañeros de todos los ámbitos. Es muy multidisciplinar. Me gusta mucho, por ejemplo, también la versión que tiene de salud pública. Siempre hay mucha gente de salud pública en nuestra junta directiva y en la asociación en general, y se nota. Entonces siempre estamos alineados con los mensajes del ministerio, de las consejerías y demás, y luego por supuesto aportamos ese plus. No hacemos recomendaciones como hacen otras, sino que lo único que aportamos es el conocimiento, la evidencia científica, las últimas publicaciones, ayuda a los congresos, los cursos, formación, formación, formación. Y me gusta también que es muy austera. Yo soy la tesorera de la asociación, y la verdad es que los miembros pues trabajamos por amor al arte básicamente, y yo qué sé, estoy en contacto con otras sociedades, con otras organizaciones profesionales, y me parece que la EV es un ejemplo para otras muchas. Enriquece muchísimo estar en contacto con tanto profesional diferente, aunque sea del mismo ámbito, Sí. pero a nivel profesional propio, enriquece tanto, que es lo que tú dices, sin nada a cambio, pero al final sí que recibes eso, que es tan enriquecedor, Mm, que llena a veces mucho más que otras cosas, ¿no? Que se puede ujú. decir. Sí, sí, y tan Yo lo implicados. entiendo. Entonces, desde salud pública, de sanidad, ministerio, ¿os hacen consultas o eso es más a lo mejor labor, lo que comentabas antes, del comité asesor?
Claro, la diferencia, por ejemplo, el Comité Asesor de Vacunas y nosotros. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría hace recomendaciones. Por ejemplo, lleva años recomendando que se introdujera la vacunación antigripal en niños de forma sistemática. Ya por fin lo ha conseguido, o sea que está muy bien, que hace, que es una asociación que hace recomendaciones. Nosotros en la EV no hacemos recomendaciones, nosotros lo que hacemos es transmitir el conocimiento. Vale, genial, perfecto. Y ese conocimiento entiendo que también se va ampliando progresivamente con cosas nuevas y que hay cada vez más evidencia científica y que habrá incluso a lo mejor nuevas vacunas. ¿Qué podemos esperar de las vacunas que vienen próximamente? ¿Vienen para nuevas patologías? ¿Vamos a llegar a verlas en farmacia comunitaria? Pues mira, en farmacia comunitaria ya tenemos algunas vacunas que son de reciente comercialización, por ejemplo, una nueva vacuna del cólera que se llama Bacchora, es de dispensación en farmacia. También tenemos una vacuna del dengue que se llama Qdenga. Hace también poco hemos incorporado a nuestro arsenal contra las vacunas de neumococo una vacuna de neumococo conjugada 20 valentes. Hasta hace poco teníamos la conocida como Prevenar 13, ya es similar, pero en vez de 13 serotipos tiene 20 serotipos. Sabéis que con el neumococo, a medida que van saliendo vacunas, van produciéndose brotes de los serotipos que no están cubiertos por las vacunas, ¿no? Porque va eludiendo el Claro. microorganismo la protección y entonces ahora pues tenemos la de 20. Y muy, 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 muy reciente, vamos, recién salida del horno, una vacuna frente al virus respiratorio sincitial para personas mayores, porque estamos poniendo un anticuerpo monoclonal a los niños, pero vacunas no teníamos comercializadas. Eso es lo que ya está aquí. ¿Qué viene en el futuro? Pues viene una vacuna, por ejemplo, en estado avanzado de investigación, tenemos una vacuna frente al estreptococo que bueno, por ejemplo, hace mucho la puñeta en la embarazada. También la embarazada tiene muchos problemas con el citomegalovirus y también hay ensayos de vacunas avanzadas en este sentido. Y luego, pues, vacunas que son fundamentales en otros países, como por ejemplo la vacuna del ébola y la vacuna frente a la malaria o el paludismo, porque tenemos en la farmacia medicamentos para prevenir la malaria y Ujú. el paludismo, pero si os acordáis es quimioprofilaxis, Sí, no sí. son vacunas. Mm. Entonces, bueno, no llegamos con lo que tenemos y necesitamos vacunas, vacunas que no solamente mientras te lo estés tomando te esté protegiendo, sino que te produzca esa inmunidad a largo plazo. Tú te vacunas y estás protegido mucho tiempo. La quimioprofilaxis no llega ahí. Entonces, eso es lo que está por venir. Y luego una cosa chulísima que está por venir, que es, escucha a Federico Martinón, que es un pope y es socio de la EV también, un compañero gallego, que es un crack a nivel internacional, hablar de la vacugenómica, o de la vacunómica, que es vacuna personalizada en función de un estudio que se hace genéticamente, se te hace genéticamente, se ve cómo funciona tu sistema inmunitario, cómo reacciona ante determinadas vacunas y entonces una cosa ya muy del futuro, pero muy guay porque es una vacuna a la carta, se te hace especial para ti en función de cómo tú respondes para conseguir la máxima eficacia y los menores efectos adversos posibles. Así Madre mía, que eso súper guay. Eso es suena a ciencia ficción, impresionante. Sí. pero yo diría que antes o después lo veremos, todos los que estamos Sí, aquí. sí, 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 sí. Y en Bueno, cuanto... la pandemia ha pegado un Esperado. avance, un acelerón en el mundo de la vacunología brutal. Para empezar con las plataformas de ARN mensajero, que han abierto a su vez canales de investigación en montones no solamente enfermedades del COVID, que también seguimos, que el COVID no ha terminado, que ha terminado la emergencia mundial, pero la pandemia sigue ahí, pero también en otros tipos de infecciones. Entonces, bueno, las crisis ya sabemos que tienen un montón de problemas, pero también son oportunidades y aquí ha habido un avance muy grande porque ha habido mucha inversión en la investigación en vacunas. Sí, sí, comentabas Me he antes del quedado. VRS y es que la incidencia del VRS en las últimas temporadas estaba siendo cada vez mayor y yo creo que es fundamental esta vacuna que se incorpore lo antes posible y que las campañas de vacunación de gripe, sobre todo en pacientes mayores, gripe, neumococo, VRS, en pacientes mayores y con patología respiratoria, son cada vez más necesarias.
Sí, el VRS sobre todo, bueno, siempre las enfermedades infecciosas en los dos extremos, en los niños muy chiquititos y en las personas muy Mm. mayores. Los niños muy chiquititos porque tienen el sistema inmunitario inmaduro y las personas muy mayores porque son inmunosenescentes, o sea que su sistema inmunitario ya está envejecido. Y ahí es donde vamos a ver la mayoría de las vacunas. Pero el VRS, donde hace unos estragos tremendos, es en los niños muy pequeños. Y esto que se ha introducido ahora de la prevención del virus respiratorio sincitial en niños chicos con el anticuerpo monoclonal, los pediatras decían que qué iban a hacer en las consultas de la carga tan importante Se que iban a aburrir. significa el VRS en otoño e invierno con relación a las infecciones de niños. Decían, es que nos vamos a quedar, pero bueno, lo dicen de broma, por supuesto, ojalá, ojalá, pero que el impacto que puede tener esta protección es tremendo, ya lo veremos cuando termine este invierno. A ver qué tal funciona. Y voy a abrir, pues Sarito, un melón sobre la vacunación en farmacia comunitaria. ¿Tú qué piensas? ¿A favor? ¿En contra? Sí, pero ¿cómo podemos de vacunación en farmacia y cómo cambiarían las tasas o podrían cambiar esas tasas de vacunación? Sí, pero Eso es. mi respuesta es sí, pero. Sí, pero verás, sí, sí, pero haciéndolo bien. Claro. A través de un consenso que nos lo pida la administración, que sea necesario para la población, porque es un trabajo más para nosotros, que ya hacemos 1000 cosas. Entonces, bueno, si así se demanda, nosotros como siempre hemos hecho a lo largo de la historia de la farmacia y estamos para lo que haga falta, lo hemos demostrado durante la pandemia, creo que más claro no ha podido quedar que con esa entrega de medicamentos hospitalarios, la entrega de medicamentos a domicilio, todo lo que hemos hecho, los test, todo lo que hemos hecho en la farmacia cuando estaba el sistema sanitario con las costuras reventadas. Sigue así el sistema sanitario, vamos hacia una población envejecida, una población de personas mayores y no va a haber manos suficientes. Entonces creo que la farmacia, pienso que en el futuro la farmacia va a adquirir muchas más competencias y que va a ser una de estas, la de la vacunación en farmacia. Entonces, sí, pero con un consenso con las autoridades sanitarias, porque hay que cambiar la normativa, porque nuestro seguro actualmente no cubre el acto vacunal si hay cualquier problema, porque no está dentro de nuestras competencias. Una vez que esto se consiga, que va a aumentar las coberturas vacunales, lo tengo clarísimo, por dos motivos. Porque ya hay países donde se hace, por ejemplo, a nuestro alrededor, se hace en Portugal, se hace en Inglaterra, se hace en todo nuestro alrededor, en Francia, en Estados Unidos, en todo el país, hasta los estados Sí, más totalmente. conservadores. Es que además en más sitios, claro, que no es que nosotros realmente somos de los pocos quizás, ¿no? De Europa que no lo estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo que se ha visto en otros países es que aumentan, por supuesto, las coberturas, como es lógico, y además, muy importante, se vacuna a gente que nunca se había vacunado antes, porque hay unos sectores de la población que no van a ir a los centros de salud a vacunarse. Son pacientes crónicos, normalmente que están bien controlados, a veces de determinadas etnias, de determinadas razas, que no van a vacunarse. Y se ha visto en los países donde se incorpora la vacunación en farmacia que sí se van a vacunar. Entonces, no estaríamos quitándole pacientes a los que ya van al centro de salud a vacunarse, sino que se incorporarían todos aquellos que se tendrían que vacunar y no lo hacen. Y aparte por sentido común. Por ejemplo, en ECIS hay 18 farmacias y 2 centros de salud. Si además de los 2 centros de salud se vacunan las 18 farmacias donde van todos los crónicos por la metformina, a por la insulina, a por el antihipertensivo, pues lógicamente aumentan las coberturas vacunales. Así que por evidencia científica y por sentido común, mientras más puntos de vacunación haya y Más mientras más se facilite el acceso al paciente al centro de vacunación, más gente se vacunará. Yo te digo que también, siendo farmacia rural, el acceso, o sea, yo lo he notado mucho porque trabaja en una zona, una población pues de ciudad y luego me he venido aquí a una zona un poquito más rural y aquí había menos gente que se vacunaba cuando tenía al final el mismo acceso, porque aquí no es complicado acceder. Pero quizás sea la falta de información, que no es que no trabajen mis compañeros, que lo hacen fenomenal, pero no es lo mismo que estar en una población con más gente. Y hay una farmacia en cada pueblo, con lo que te digo, a lo mejor eso puede aumentar esa tasa de vacunación en Seguro. zonas más rurales, porque
tiene una mentalidad diferente, se puede decir. Yo es que lo he notado muchísimo y me he quedado alucinada con algunos comentarios y mitos que me dicen que me toca ponerme a hacer el triple de trabajo, muy a gusto que lo hago, pero me he tenido que enfrentar a situaciones donde en una población más grande no me había tocado enfrentarme, Pero ¿sabes? seguro, seguro, Creo que porque ahí además podemos trabajar mm, también mucho en amplios horarios ayudar. de apertura, Sí, posibilidad de ir sin cita y además el potencial que tiene que cada vez que dispensemos un medicamento que sabemos que es para un paciente crónico, decirle, oye, ¿te quieres vacunar de la gripe? Pásate ahí a la zona ZAP que te claro, vamos a vacunar. claro. Pero como te digo, Eso, sí, pero, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no de cualquier forma, ¿sabes? Ahí hay que poner, hay que matizar. Porque en este caso la formación quizás fuese algo imprescindible que tendríamos Totalmente. que asumir, ¿no? Y en ese sentido, sí. Rosarito, normalmente preguntamos a nuestros invitados que nos recomienden cursos, recursos, aplicaciones, infografías, libros, cualquier recurso, tanto físico como digital, que consideréis interesante para la labor asistencial diaria del farmacéutico comunitario. Pues con relación a la vacunación en farmacia, la formación es fundamental. En todos los países, de hecho, donde se hace, tienen que pasar por un curso previo, tienen que acreditarse, no puede vacunar cualquiera, tiene que hacer su formación. Puede ser antes de salir de la facultad, dependiendo del país, se hace de una forma u otra, una vez que terminan, pero que hay que hacer una formación. El Colegio Farmacéutico de Madrid y en Andalucía tenemos ya la formación preparada. Además, nuestra formación, por ejemplo, en Andalucía está acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. O sea, nosotros tenemos todo preparado para vacunar en la farmacia. Tenemos una plataforma además que se llama Axon, donde registramos las Ujú. vacunas, todo. Pero hace falta, como decía Irene, ese consenso y ese... Tenemos todo preparado cuando ellos nos lo pidan, pues, y a nivel nacional, imagino que exactamente igual. En cuanto a formación, porque el farmacéutico no solamente su función es vacunar en la farmacia, como sabéis, hacemos 1000 cosas más con relación a las vacunas. Sobre todo, pues eso, identificar pacientes susceptibles de recibir una determinada vacuna o eliminar mitos y bulos, como vamos a ver después. eh, y también la farmacovigilancia una vez que se dispensa, la adherencia cuando son varias dosis, recordarle que se tienen que poner las dosis para completar la pauta vacunal. ¿Dónde nos formamos? Como tú decías, Guillermo. Pues mira, tenemos las dos mejores páginas web para mi gusto, de donde tú te puedes rápidamente formar en vacunas. Una es la web de Andavac, que es la web, no porque sea la de Andalucía, la de la consejería, es que es a nivel nacional un pepino. Eso lo tenemos desde hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo, pues te diría la del Comité Asesor de Vacunas, que es brutal. Entre el Comité Asesor de Vacunas y la web de Andavac, bueno, y las fichas técnicas, por supuesto, y nuestra Bot Plus web, que eso es fundamental, en el CIN, nuestros pies y nuestras manos, tenemos toda la información que necesitemos sobre vacunas. Claro, en Bot Plus no tenemos las campañas. Las campañas a nivel nacional, pues tendríamos que irnos a la web de nuestra consejería, porque como sabéis, las competencias en salud están delegadas y en cada comunidad autónoma tenemos pequeñas diferencias. Eso es un coñazo. Lo ideal sería que estuviéramos a nivel nacional, porque epidemiológicamente no se puede explicar que tengamos distintos calendarios en distintas comunidades autónomas, salvo quizás Ceuta y Melilla, ¿no? Ahí sí podemos decir que epidemiológicamente tiene un sentido, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis A, pero a nivel nacional no. Es un coñazo porque pones a dar formación y si me voy a Murcia tengo que estudiarme un calendario, si me voy a Castilla-La Mancha otro, si me voy a Extremadura otro, en fin, un rollo. Cada uno su comunidad. Nosotros en Andalucía, nuestra web es buenísima. Y a nivel nacional, Comité Asesor de Vacunas, es que está además, es que te metas, el día que te metas, está todo actualizado. Aunque saliese ayer, hoy ya lo tenemos en la web del CAP y hay a nivel para pacientes, a nivel para profesionales de anda por casa y a nivel quiero escribir un artículo gordo y me quiero formar bien, lo que quiera, al nivel que quiera, hay una infografía chulísima, es una maravilla. La web de la EV
A mí en la web de la EV lo que más me gusta es la zona de preguntas al experto, pero eso ya es para muy frikis. Ya ahí está José Antonio Navarro, que te hace resúmenes traducidos de la última evidencia científica. Este tío es una especie de cyborg que se pone todos los días a estudiar desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche y va escribiendo ahí, es un crack también José Antonio Navarro. Además, ahora ya está jubilado, entonces está disponible, mucho más disponible todavía. Y después, para tirar un poco, para barrer para casa, os recomiendo, por ejemplo, Termofarma, que es una herramienta del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla nuestra, que se actualiza 2 veces al año, donde puedes consultar, por ejemplo, qué pasa. Justo antes de hablar con vosotros, me había llamado una farmacia que se le había estropeado la nevera durante la noche, que qué hacía con los medicamentos, si había que tirarlos o no. Y ahí pues le he dicho, métete en Termofarma, está el número 1 en posicionamiento SEO en Google, tú metes en Google Termofarma y ahí puedes meter medicamento por medicamento y te dice qué hacer con él, si lo tienes que devolver o se puede seguir utilizando. Esta aplicación está abierta no solamente para colegiados del Colegio Sevilla, ¿verdad? Claro, sí, lo utilizan muchas enfermeras y tiene es muy bien acogida a nivel nacional por los profesionales sanitarios. Hace poco que cambió la web y empezaron las enfermeras, oye, ¿qué pasa con Termofarma? Que es que, porque era más difícil de encontrar que hasta hace poco. Nos gusta, estamos muy orgullosos de nuestro bebé, Termofarmil. Hay que estar orgullosos de todo el trabajo que se hace y encima si se hace bien, pues también. Pues nada, vamos a pasar a la parte más divertida del programa, que es la dosis de bulos. Bueno, pues para rematar, Rosarito, vamos a hacer una pequeña dosis de bulos, donde se dice una afirmación y tú nos tienes que decir si es o no es correcta y con pocas palabras el por qué, ¿vale? Muy bien. Pues empiezo yo. La cantidad de mercurio que llevan consigue que provoque autismo. Las vacunas actualmente no llevan mercurio. Eso para empezar. Eso para empezar. Y en segundo lugar, todo lo que en ciencia no es causalidad es casualidad. Si lógicamente vacunamos a todos los niños, después habrá unos cuantos niños que tengan autismo, pobrecitos, y podemos achacarle a las vacunas eso, igual que cualquier otra infección que se tenga en la edad pediátrica. No hay ninguna evidencia científica, nada que respalde que la vacunación tenga absolutamente nada que ver con el autismo. Entonces, en ciencia decimos ciencia frente a creencias y todo lo que no esté demostrado científicamente es falso y esto en este caso pues lo es. No tiene más. Venga, Guillermo. Siguiente. La vacunación solo es necesaria en grupos de riesgo. Depende de la vacuna. Esto es cierto a medias. Este año, por ejemplo, las recomendaciones del Ministerio de Vacunación COVID es embarazadas, madres puerperas, pacientes de riesgo y mayores. No se recomienda la vacunación ni en niños sanos ni en adultos sanos. Que en los grupos de riesgo la vacunación es clave, es fundamental. No debería haber ningún cardiópata sin vacunar de la gripe porque es una medida de protección mejor que tomar estatina o que dejar de fumar con un simple acto. Entonces, que los grupos de riesgo se tienen que vacunar, por supuesto. Y además hay vacunas, como decía Irene o decíais vosotros, todas las pediátricas, que se vacuna a toda la población. Hay que mirar las indicaciones y recomendar cada vacuna al grupo al que está indicada. Pues vamos a la última. Lo mejor es que no vacune a mi hijo. Así no les pongo a riesgos y como los demás están vacunados, pues él también está protegido. Punto número 1. No hay ninguna vacuna donde los beneficios que te proporciona la vacuna supere a los riesgos. Si eso existiera, la vacuna sería automáticamente retirada. Además, el medicamento más seguro que hay. No puede estar en el mercado con un pequeñito margen de riesgo, muy inferior a cualquier otro medicamento. De forma que ninguna vacuna es mejor no ponérsela que ponérsela. Ninguna. A los grupos para los que está indicado, como hemos dicho antes. Y punto número 2, cuidado.
cuidado con la protección de rebaño, cuidado, porque hay enfermedades como por ejemplo la meningitis, cuando la produce el meningococo tipo B, o sobre todo el tétanos, que aunque esté toda la población entera vacunada, si tu hijo no está vacunado del tétano y contrae el tétanos, y el tétanos porque no lo vemos, pero el tétanos tiene mandanga, tu hijo va a sufrir el tétano o la rabia o cualquier... Hay enfermedades que, claro, esto de la protección cruzada es cuando la infección se produce de persona a persona y además en portación nasofaringea, pero cuando es por esporas como el tétano o la rabia que es por animales, eso, la protección cruzada ahí no vale, con lo cual cuidado con esa idea, porque aunque se vacunen todos los niños de la clase, si tu hijo no está vacunado del tétano, está expuesto. Totalmente. He de decir que nos ha costado elegir solo 3 bulos. Hombre, es Porque que las con el vacunas tema son muy vacunas controvertidas, no sé por qué, porque vamos, es el medicamento mejor que existe, pero es así. también hay gente que le da miedo subir en avión y es también uno de los mejores transportes que hay, todo hay Exacto, que decirlo. más seguro. Pero bueno, le han tocado a ellas. Pues nada, Rosarito, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, que vamos, para mí, yo me he quedado contentísima porque más que tú, no sé si alguien sabe en nivel de farmacia, tanto como tú, de vacunas en España. Bueno. A nivel de farmacia Muchas y gracias, ha sanitarios en sido un general. placer. Guille, has dicho algo que no se te ha oído. Digo que a nivel de farmacia y sanitarios en general. Sí, pero bueno, era por... Tampoco quería yo aquí. Por favor, basta. La vamos a poner roja, la pobre. Que Bueno, nada, pues que ha sido un placer para mí estar con dos compañeros como vosotros y hemos echado un rato buenísimo, se sabía ya y bueno, Genial, encantada Rosario. cuando queráis. si Si quieres, nuestros podemos compañeros repetir en otra ocasión. Sí, cuando queráis. Estás más que invitada. Si nuestros compañeros quieren buscarte y quieren hacerte alguna consulta, no sé si pueden, y si pueden, ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, mi correo electrónico es rosariocáceres, todo seguido, @redfarma.org. Como todos los farmacéuticos, nuestro correo corporativo redfarma.org. Ahí estoy a disposición de quien quiera y encantadísima además. Yo entre mis compañeros es donde más a gusto estoy, donde más me siento más cómoda formando y contando, informando, charlando y discutiendo cosas de vacuna. Bueno, pues para todos los demás, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y que nos podéis encontrar como @boticonsejo y @guillermoestrada. Y por supuesto, como no, en @la diferencia está en la dosis. También recordados que podéis participar en el programa a través de notas de audio, como han hecho algunos compañeros sanitarios vuestros. Os pedimos, eso sí, que no sean muy largos, como mucho 1 minuto, 2 a lo sumo, y que tengan buena calidad de sonido. Si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o de @gmail.com. Sí, como siempre, si os ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomendéis reseñas positivas, sobre todo. Alguna negativa podemos llegar a aceptar, ¿vale? Pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recordad, la diferencia está en la dosis.